¿qué temas debería dominar un hombre para considerarse que está debidamente preparado? Te puedo decir que la Academia Americana de Pediatría recomienda desde hace varios años, con el objetivo de disminuir esos malos hábitos de alimentación que se pueden repercutir en la obesidad o sobrepeso de los niños, se recomienda que antes de los 2 años los niños no reciban azúcares añadidos en su alimentación. Pues yo veo que una fiesta infantil es el escenario perfecto para ver todo lo que no deben de comer los niños. ¿Cómo describes como pediatra a un buen papá? Los niños pequeños tienen que estar máximo 1 hora al día frente a un dispositivo electrónico. ¿Qué recomendación nos puedes dar al respecto en el esquema de vacunación para nuestros hijos para entender cuál debería ser las vacunas que reciban nuestros hijos, cuáles son opcionales y también cuáles vacunas deberíamos considerar quizás en la adolescencia que no estamos considerando para nuestros hijos? Los niños y niñas que puedan tener trastorno por déficit de atención e hiperactividad con esta cantidad de azúcares y colorantes y procesados pueden empeorar los síntomas. Doctor Ismael Piedra Noriega, médico pediatra con más de 25 años de experiencia en esta profesión. Actualmente director asociado de la Escuela de Medicina del TEC Salud en el TEC Tecnológico de Monterrey, donde también eres profesor. Además de esto, eres secretario del Colegio de Pediatría y padre por adopción. Doctor, seguramente has escuchado que nadie nos enseña a ser papás. Aquí en Pater creemos y estamos convencidos que podemos aprender a hacerlo. ¿Cómo nos puedes ayudar, doctor Ismael, a ser un buen padre? Pues muchas Bienvenido. gracias, Ángel, por esta invitación. Encantado de estar en este podcast y quiero mencionarte que la pregunta que haces es algo complicada porque tiene muchos matices, tiene muchas perspectivas y definitivamente el hacer estos foros donde los padres, los que somos papás, podamos expresarnos, compartir inclusive nuestras inquietudes, nuestras dudas, las dificultades también, puede llegar a inspirar a otras familias, a otros papás, para que pues hagamos un rol diferente. Es muy bueno tener presente para la gente que nos escucha Uh-huh. que eres padre por adopción. Así O es. sea, además de entender al niño y al adolescente por tu profesión como pediatra, eres un padre por adopción de dos. Tienes ambas perspectivas, ¿no? Desde la teoría, por tu profesión, pero la práctica también como papá, y además una práctica extraordinaria, porque adoptar es muy distinto a tener hijos biológicos. Hay muchas similitudes, muchas cosas que podemos decir que son iguales, pero sin duda alguna hay diferencias. Esto también te permite una perspectiva difícil de encontrar para los padres, ¿no? ¿Cómo describes como pediatra a un buen papá? O sea, tú como doctor, ¿cómo ves o cómo describes ese buen papá? Mira, yo te voy a platicar algo que observo mucho y lo que observo me da mucho gusto verlo como profesional de la salud. Como tú sabes, hay diferentes modelos de familia en nuestro país y pues está muy recargado al rol de la mamá o de la mujer en la crianza, cuidado de los hijos. Y también esa red de apoyo pues está vinculada con abuelas, con tías, con amistades, prácticamente del género femenino. Entonces, lo que te quiero mencionar es que me da tanto gusto que en la consulta, aunque todavía puedo decir que son pocos los que lo hacen, hay papás que van solos a consultar a sus hijos. Y lo más interesante como pediatra es que saben de sus hijos. Porque habitualmente la que sabe cómo comió y cuándo hizo popó, cuándo hizo pipí, o sea, todas lo día a día de los niños, pues es la mamá. Entonces encontrar un rol paterno que esté a ese nivel y que conozca detalles del día a día de sus hijos y que participe equilibrando las responsabilidades, yo creo que se acerca mucho a una definición de un buen papá, un papá presente. ¿Hay algunas preguntas que consideres que revelen a un buen papá? Es decir,
¿qué temas debería dominar Ujú, un hombre para considerarse que está debidamente preparado? Siempre habrá más por ujú. saber, pero ¿qué temas debería tener presente un hombre en este rol como papá? Tiene que tener muy presente su rol en la familia. Venimos de años o siglos donde los roles estaban muy marcados, muy rígidos, y el rol masculino pues está muy vinculado todavía en nuestra sociedad actual en el siglo XXI en ser el proveedor, el que sale de la casa y se consigue recursos para que la familia viva o tenga las comodidades que se desean. Sin embargo, lo que te estoy mencionando de ser un papá presente y aprovechando que ahorita tenemos también otras modalidades de trabajo, home office o híbrido, donde puedes estar presente y puedes estar equilibrando más los roles con tu esposa. Sé que pues a lo mejor otras personas pensarán que eso no es un buen papá, pero porque puedan tener un sesgo de la estructura anterior. Pero hoy en día creo que un papá involucrado, presente, que tenga fundamentos de crianza, porque también tenemos un rol muy importante como papás en establecer lo que es correcto, lo que es incorrecto, acompañar a nuestros hijos en diferentes etapas de la vida, atender dificultades, corregir en muchas ocasiones. Y bueno, el rol del papá no solamente es comprar, proveer y pagar, sino también todo esto que estoy mencionando. No sé qué opinas. Me parece algo muy interesante porque Ujú, me parece ujú, observar que una tendencia, no tengo el dato ujú, preciso porque es algo difícil de estudiar, ujú, pero algo que podemos encontrar con cierta frecuencia es el papá que tiene una larga jornada de trabajo, llega a ujú, casa y normalmente tiende a complacer, a dar gusto a ujú, los hijos, ¿no? Y si tiene la posibilidad, a veces sorprende con alguna sorpresa para sus ujú, hijos, hablando de niños quizás ujú, ya de 3 años en adelante, y trae algún dulce y a lo mejor la mamá ha estado luchando ujú, con sus hijos para que coman bien, ha ujú, estado luchando con sus hijos para que se comporten, y el papá viene a la fiesta, quiere ujú, disfrutar el tiempo con sus hijos, ¿no? Esto que comentas del rol que ujú, tiene el papá, que muchas ocasiones es el ujú, proveedor y el que ujú, va, sale de casa ujú, y después regresa a casa, tiene mucha participación en esto. ujú, Entonces a lo mejor el papá no llega con la actitud ni con la ujú, disposición de disciplinar o de ujú, educar al hijo en el tema de la ujú, alimentación. Y toco este tema porque como pediatra seguramente es un tema que has visto muy presente, ujú, ¿no? ¿A qué edad como papá está ujú, bien que le demos un dulce a nuestros hijos? ¿A qué ujú, edad está bien que le ujú, permita un pastel, que es muy ujú, común aquí en México, que tiene azúcar? O ujú, sea, ujú, todos estos temas que tienen que ver con la educación, ujú, que normalmente el papá quiere dar una sorpresa positiva a sus hijos. ¿Cómo nos ujú. recomiendas también como papá tener esas sorpresas pensando en Ujú. los primeros 5 años de nuestros hijos? Sí, bueno, antes de responderte esta pregunta, quiero dar un paso atrás porque no quiero que se me pase este comentario. Muchos papás también están ejerciendo ese rol de ser proveedores y por sus trabajos o por las responsabilidades que tienen, pueden estar muchas horas fuera de Ujú, casa. Y sí tienes razón, las mamás están pues enfrentando todas las situaciones que se presentan en el día a día con los hijos y puede haber a veces cierta rivalidad de que yo batallo todo el tiempo con los hijos y tú llegas y pura fiesta, como lo ujú, acabas de mencionar. Y yo lo veo como una conducta que no es egoísta de estar haciendo fiesta o estar deshaciendo el orden que construyó la mamá. Pero también me gustaría resaltar que cuando estás muchas horas fuera del hogar, en esos pequeños momentos que tienes de contacto con tus hijos, quieres conectar, quieres ser importante para ellos, quieres ser relevante. Y claro, pues una forma muy sencilla, pues sería pues a través del juego, a través de la sorpresa, a través del regalo, lo cual no está mal. Sin embargo, también creo que nos podemos esforzar un poquito más para ir más allá del juego y de la sorpresa, ¿no? Entonces, pasando ya a la pregunta que me haces de la introducción de regalitos a través de golosinas o premios, te puedo decir que la Academia Americana de Pediatría
recomienda desde hace varios años con el objetivo de disminuir esos malos hábitos de alimentación que se pueden repercutir en la obesidad o sobrepeso de los niños. Se recomienda que antes de los 2 años los niños no reciban azúcares añadidos en su alimentación. Sé que esto es retador, porque pues hay demasiada oferta, está muy a la mano, entonces esforzarnos como papás o como familias en establecer buenos hábitos para nuestros hijos, y ya cuando pasan de los 2 años, pues también se recomienda cuidar esa cantidad de snacks. Como tú sabes, se acostumbra mucho snacks a media mañana o snacks a media tarde. Y te paso un dato muy, muy preciso. Recomendaciones para un buen snack. Sería priorizar la parte nutritiva del snack. Y lo comento porque, como te dije, hay muchas ofertas a la mano y muy baratas. Entonces, enfatizando la parte nutritiva, además, cuidar la cantidad. Que, digamos, si le vas a dar una galleta, pues le das una galleta y no el paquete de galletas. ¿Me explico? Esa sería la cantidad. Y hay una pauta por ahí que a veces es difícil, a menos que nos volvamos expertos en leer etiquetas, porque la recomendación dice que el snack tiene que ser menos de 200 calorías. Y ahí te dejaría de tarea, y a todos los papás, que pues lean una etiqueta a ver cuántas calorías es una galleta o un chocolate o un dulce. Entonces, para no pasar de 200 calorías en ese snack. ¿Esto a qué edad? Después de los 2 años, Okay. sí, porque antes de los 2 años es nada, de preferencia nada de azúcares añadidos. Y bueno, continuando con esa recomendación de un buen snack, es que seamos prudentes para darlos en un tiempo específico. Y lo ideal es separar ese snack por lo menos 2 horas del siguiente alimento. Voy a ponerte un ejemplo. Si se acostumbra en la casa a comer a la 1, pues el snack tendría que ser antes de las 11. ¿Sí? Si cenamos a las 8, pues tendría que ser antes de las 6. O sea, para que haya ese lapso de que, como vimos, estamos dando un snack nutritivo, poca cantidad, con pocas calorías, y eso no va a sustituir el hambre del niño para el siguiente momento de alimento. Me gustaría considerar contigo esta parte, porque como papás, hombres y mujeres, tenemos a veces poca paciencia con nuestros hijos para irse a dormir, ¿no? Y mucho tiene que ver esto también con la alimentación que les damos. Aquí ya nos has comentado algo significativo y relevante, que es el tiempo de un snack frente a la siguiente comida. Pero para que puedan dormir bien nuestros hijos, también he visto que algo que puede ser tentador para un papá es darle un snack después de cenar. O el postre después de cenar. Y ese postre puede tener azúcar, puede tener, o puede ser común en casa que haya un refresco también, y a lo mejor el darle ese refresco al hijo puede acelerar la energía. Con chocolate, digo también. Eso me gustaría entender. ¿Cómo es como papá que podemos favorecer que nuestros hijos puedan dormir debidamente y en el momento correcto? ¿Qué errores podemos cometer de manera común a la hora de la cena o después de la cena que podemos nosotros mismos como papás estarnos complicando la situación? Mira, una de las cosas que se fomenta mucho en la crianza es que los niños y niñas desde etapas tempranas tengan un horario o una rutina predecible. Y entiendo que pues, las familias pueden tener compromisos eventuales que rompen esa rutina, pero tener un horario predecible también a la hora de comer, o a la hora de jugar, o a la hora de dormir, es muy importante, porque los niños aprenden. Cuando un niño no tiene un horario predecible, puede tender a ser más inquieto, puede ser más ansiosito, porque no sabe qué sigue, o puede tener conductas que desafían a los papás. En cambio, si tienes un horario muy predecible, el niño sabe que después de comer o de cenar, como se sigue lavando los dientes, o sigue bañarnos, luego sigue contar la historia, rezar, besito a las buenas noches, se apaga la luz y se duerme. Entonces, manteniendo una rutina estable, creo que puede favorecer mucho un buen hábito de sueño. Y aquí quiero tocar un punto muy importante, que son los dispositivos electrónicos. Los dispositivos electrónicos, cada vez hay más estudios científicos que mencionan que interfieren en la calidad del sueño de los niños si los usamos mal.
Y ahí viene otra recomendación. La Academia Americana de Pediatría menciona que los niños pequeños tienen que estar máximo 1 hora al día frente a un dispositivo electrónico. También seleccionando los juegos o las interacciones que sean más educativas y no tanto de entretenimiento, porque ahí en el uso sin supervisión de estos dispositivos, pues nosotros como papás tenemos la responsabilidad de cuidar qué mensajes reciben nuestros hijos. Y si no supervisamos, pues van a entrar todo tipo de mensajes. Y además, si no tenemos un rol presente en la vida de nuestros hijos, pues no podemos reflexionar sobre esas cosas que están viendo, que están escuchando o que están enfrentando en donde convivan nuestros hijos. Entonces, se recomienda también que para dormir bien, y esto es para niños y adultos, sería que 2 horas antes de dormir, de que tú digas es la hora de dormir, se tienen que apagar todos los dispositivos electrónicos de la casa, que no haya televisiones en el cuarto de los niños y de preferencia tampoco en el cuarto de los papás, para que duerman bien. Entonces, cuando se está muy estimulado por las imágenes o por los mensajes que estás recibiendo a través de las pantallas, se ha comprobado de que puedes tardar más en caerte dormido o en profundizar el sueño, o tu sueño está muy superficial y tienes despertares y luego puedes amanecer cansado y con bajo rendimiento, irritable, ya con impacto, ¿no?, en tu salud. Y cuando hablamos de dispositivos electrónicos, me haces pensar también en los juguetes que podemos tener en casa. Pueden ser juguetes que tienen muchas luces, a lo mejor no es ni una tablet, ni un celular, ni una pantalla, pero puede ser un juguete que tenga muchos sonidos, mucha luz. ¿Esto también afectaría para favorecer el Pues sueño? no hay estudios tan específicos para ese tipo de juguetes, porque también considero que por su mecánica no atrapan tanto a un niño o a un adulto. Entonces sí está más estudiado en dispositivos electrónicos, estamos hablando de tabletas, celulares, computadoras, televisiones y videojuegos. Cuando hablamos de pediatría, Ujú. normalmente pensamos en los primeros 2, 3 años de Ujú. nuestros hijos, pero la realidad es que un pediatra puede acompañarnos Ujú. durante toda la infancia e incluso en la adolescencia. Así es, ¿Es hasta los correcto? 18 años o hasta los 21 años, dependiendo del país. Como papás, ¿cómo Ujú. podemos saber elegir a nuestro pediatra Ujú. para entender si hay corrientes, si hay pediatras especializados en los primeros 2 años, Ujú. en la infancia, en la adolescencia? ¿Hay corrientes o hay especialidades dentro de la pediatría para saber elegir a Sí, nuestro sí pediatra? hay especialidades. La más notable que quiero resaltar ahorita sería el neonatólogo, que es el especialista en recién nacidos, que es desde que nacen hasta los 28 días, con todas las situaciones que se pueden presentar en esas etapas, y principalmente hablando de cuando un bebé nace prematuramente. De ahí en adelante hay otras especialidades pediátricas que van más enfocadas a un sistema corporal o algún órgano del cuerpo donde hay patologías o enfermedades comunes, pero también hay especialistas en adolescencia, ¿sí? Entonces, en este tema de cómo elegir pediatra, yo siento que lo ideal debe ser el que te quede más cerca, el que te quede mejor, accesible, el que te conteste tus llamadas, el que te inspire confianza, serían las cualidades. Y ya si quieres investigar un poquito más, el que esté certificado, porque también nosotros los pediatras tenemos que estarnos certificando cada 5 años, validando nuestros conocimientos. Entonces, si te fijas, si tu pediatra está certificado, creo que te puede dar un margen de confianza mayor. Puede ser que como papás Mm. tengamos un pediatra para los primeros años de Mm. nuestros hijos y después cambiar de pediatra para la Mm. etapa de la infancia mayor o de la adolescencia. Pues puede ser variable, sí. Creo que muchos pediatras están capacitados para atender a los niños en todas sus etapas. Ya si se tratará de una situación muy particular que tenga que ser visto por un especialista, creo que vale la pena. Y también yo como pediatra te puedo decir que es bastante común que las familias a lo largo de las diferentes etapas de sus hijos pueden cambiar de médico varias veces y considero que no es malo porque hay diferentes razones por las cuales se tienen que hacer esas decisiones, pero lo más importante es independientemente con quién estés, es que se tenga un expediente,
que se tenga un expediente donde se registre cada visita, donde se tenga una historia, donde esté relatado el nacimiento y la lactancia, las vacunas y todo eso, porque un niño que no tiene un expediente es un niño que no podemos tener un buen seguimiento de su salud porque no hay registros. Entonces creo que es importante eso. ¿Y quién debe llevar ese expediente? Entiendo que si tengo mi pediatra, se esperaría que mi pediatra lo lleve, pero como papá, ¿puedo tener acceso a ese expediente? ¿O yo ir teniendo mi propio expediente de mi hijo para, si en algún momento hay un cambio de médico, yo tener control de ese expediente? Hay las dos formas. Hay aplicaciones donde tú puedes traquear, como se dice, hacer un tracking, un seguimiento de cómo va tu hijo, donde puede estar registrando las vacunas. Y ahorita, afortunadamente, a través de los teléfonos móviles podemos ir, no sé si te ha pasado como papá, que de repente tu hijo tiene fiebre y tú puedes decir, es que tuvo fiebre a las 6 de la mañana, le di el paracetamol y duró tanto, y ahí vas documentando, y esa información es muy valiosa. Además que también estamos en una época donde el dispositivo electrónico nos puede favorecer. Si tú ves un movimiento anormal de tu hijo, puedes videograbarlo. Si tú ves una roncha, puedes tomar una fotografía, y tomando en cuenta las precauciones indispensables de la seguridad de tus hijos, puedes mostrarle a tu pediatra esas imágenes que van a ayudar a tomar una buena decisión. Me interesa este tema. ¿Cómo como papá puedo tener muy claro cuáles son los focos de atención? Es decir, qué debo traquear, qué debo darle seguimiento para este expediente que puede ser en las notas de mi dispositivo móvil o de mi celular. ¿Cuáles son esos indicadores que debo ir monitoreando? Pues va a depender de niño a niño, porque te voy a dar un par de ejemplos. Nosotros los pediatras tenemos que estar supervisando cuando hay una infección que se está repitiendo más de lo habitual. Un ejemplo claro sería la infección de oído. Las guías de atención de las infecciones de oído nos dicen que si un niño se enferma más de 3 veces del oído en un periodo de 6 meses, ya es algo que tenemos que evaluar con más precisión, tal vez pedirle una opinión al otorrinolaringólogo y hacer esas intervenciones. La razón es que cuando un oído se está infectando, pues puede empezar el niño a tener menos calidad de la audición. Entonces no queremos que nada interfiera en el desarrollo de la audición o de todo el desarrollo de los niños. Entonces tenemos esos criterios. Entonces, por medio de un buen expediente, que el pediatra lo tenga, puede estar supervisando las infecciones. Lo mismo cuando un niño tiene problemas de bronquios o asma. Entonces tenemos que ver qué tanto está afectando el asma su día a día, qué tantas noches son terribles para el niño y para los papás cuando están tosiendo. Entonces esa información es muy valiosa tenerla documentada. Una pregunta muy puntual sería, ¿a partir de qué edad es recomendable o permitido o sugerido introducir el refresco para nuestros hijos? Yo te diría que nunca, ¿verdad? Te diría que nunca. Sin embargo, también como papá, te puedo decir que pues mis hijos también lo han probado. No es algo que se haga cotidianamente. Y bueno, te voy a pasar un truco. Nosotros, con el objetivo de formar un buen hábito en el hogar de alimentación, cuando llegamos a ir a algún restaurante, la regla es que nosotros los papás somos los que elegimos el alimento del restaurante que van a ingerir nuestros hijos, porque creo que te lo has de imaginar. Si dejamos a su decisión, pues van a pedir espagueti, pizza, nuggets y cosas así, y pues que lo hagan frecuentemente, pues no es saludable. Entonces, la regla de nosotros es, en ocasiones muy especiales te vamos a dar oportunidad de que tú elijas del menú, pero la regla es que nosotros elegimos, y ahí ya está el hábito de que llegamos al restaurante y papá, ¿puedo elegir hoy? Y dependiendo pues la alimentación, conducta y otras cosas, podemos pues acceder o no acceder a que ellos elijan su alimentación. Y eso te lo comento porque hay un estudio muy interesante que dice que un niño menor de 14 años, si le dejamos esa libertad de elegir, pues se va a equivocar. Porque, insisto, va a elegir las cosas que saben más rico. Y sí, no tenemos duda que el espagueti sabe delicioso. Sin embargo, el espagueti en su composición no tiene todos los elementos nutritivos
ideales para que un niño coma espagueti muy seguido. Entonces sí hay que tener bien claro que nosotros los adultos, los papás, tenemos la responsabilidad de decidir muchas veces la alimentación de nuestros hijos y ayudarlos poco a poco a tomar buenas decisiones. Muy interesante tema. ¿Cuál sería una comida balanceada y adecuada en un restaurante para nuestros hijos? Sí, bueno, la comida más balanceada que podamos elegir tiene que tener de los diferentes grupos de alimentos. Tiene que tener una proteína, tiene que tener algún vegetal, ya sea crudo o cocido, y algún tipo de carbohidrato. Entonces, ese sería el plato más balanceado, lo cual, pues la pizza no lo cumple, los nuggets no lo cumplen. La hamburguesa aparentemente tiene de todo, pero no en las proporciones adecuadas. Entonces, ahí es donde nosotros podemos tener la opción de, ya ves que en muchos restaurantes se puede pedir una ensalada grande al centro y que toda la familia coma la ensalada, además de los platillos que se pueden adquirir. ¿Tienes hijos adolescentes? Sí. Tienes más de 24 años siendo pediatra y seguramente ya te has enfrentado, como puede ser una pregunta el tema del refresco, también puede ser una pregunta el tema de la introducción al alcohol. Y aunque son menores de edad, es cierto que como papás puede ser una práctica el decir, pues prefiero que yo le enseñe a tomar. ¿Cuál recomendación nos puedes compartir en este aspecto? Porque puede ser común que como papá no le vea mayor problema si mi hijo de 14, 15 años le permití que le diera un trago a la cerveza que yo como adulto estoy tomando, ¿no? O le permito incluso un vaso para que pues vea cómo responde, cómo reacciona. Puede ser una práctica que quizás es más común de lo que nos imaginamos, sí, pero la intención no es mala de fondo. A lo mejor la intención es educar a mi hijo en el uso del alcohol. ¿Qué recomendación nos puedes dar al respecto? Ahí yo voy a darte una controversia a lo que acabas de mencionar, debido a que nosotros somos una familia que no consume alcohol. Entonces, y así fui educado yo por mis padres. Entonces, este punto de educar o no a tus hijos sobre el alcohol, yo creo que va a depender de los valores de cada familia. Yo sé que en diferentes ambientes o diferentes estratos sociales también se puede acostumbrar más o acostumbrar menos este tipo de conductas, pero lo que sí es cierto es que los adolescentes no están en condiciones óptimas para consumir el alcohol, porque está en una etapa de descubrimiento donde el control de impulsos y donde la toma de decisiones tiene que ser un poquito más acompañada. Y ahí yo te diría, mi respuesta es dejarlo a criterio de cada familia de acuerdo a su escala de valores, sin decir que una escala es mejor que la otra. Simplemente es qué tipo de conducta, estilo de vida tú quieres pues fomentar en tu familia. ¿Es mejor que no consuma ni una gota de alcohol? ¿O diríamos que no hay una repercusión si se toma un trago de alcohol como adolescente? Mira, ya hablando específicamente del acto de consumir alcohol, definitivamente hay un rango de cantidad de alcohol que tu cuerpo puede metabolizar o procesar. Entonces, el rango es bajito, ¿sí? Por lo tanto, un trago, una probadita. Y bueno, quiero aclarar lo que dije trago, porque a veces el trago puede ser un shot, ¿sí? Y dependiendo qué le pongas al shot, va a ser el nivel o la cantidad de grados de alcohol que se tienen. Entonces, sí hay parámetros específicos donde qué tantos gramos de alcohol puede soportar tu cuerpo para metabolizarlo o eliminarlo. Entonces, pues el hígado de los adolescentes está muy jovencito, su tamaño, su cuerpo es pequeño, también todavía en comparación con los adultos. Claro, hay adolescentes muy gigantes, pero no son la mayoría. Entonces, sí va a ser complicado establecer una regla para todos. Entonces, sí es probable que un jovencito, si consume una gran cantidad de alcohol, me refiero a esos grados que pues cada bebida tiene ahí su etiqueta, pues va a ser la dificultad que va a tener su hígado. Entonces, entre más grados de alcohol consumas, más tiempo va a tener ese hígado
en batallar para eliminarlo. Y cuando está el nivel muy alto, pues ya son los efectos que todos conocemos, que tiene diferentes etapas. Pero sí, hay veces que, aunque ya no esté el efecto que todos conocemos, el cuerpo sigue eliminándolo y a veces te tarda varios días. Quiero dejar muy en claro que no estamos promoviendo Ujú. el consumo de alcohol en menores de edad de Ujú. ninguna manera, pero sí hacer conciencia de que si puede ser una práctica que no le veamos problema, Ujú. es importante conocer esta información detrás para Ujú. la decisión y Ujú. la educación que queremos dar a nuestros hijos, ¿no? Así es. Así como hay bebidas, alimentos, también hay medicamentos Ujú. que muchas veces, sobre todo en la cultura Ujú. latinoamericana, Ujú. nos puede ser muy sencillo la medicina alternativa, ¿no? Ujú. Cada familia tiene su receta Ujú. para curar uno u otro malestar. ¿Qué prácticas has visto tú en tu consultorio que consideras preocupantes o Ujú. alarmantes para invitar a la gente que no cometa ese error? Pues una de las más riesgosas que yo veo en la cultura mexicana es que cuando un niño tiene fiebre, lo frotan con alcohol, dizque para bajar la fiebre. Y sí, el alcohol se siente fresco y por ser un líquido que está a una temperatura más fría que el cuerpo, pues puede llegar a sentirse agradable. Sin embargo, lo que no saben muchas personas es de que también por medio de la piel se absorbe el alcohol. Entonces hay niños que se pueden intoxicar o que pueden llegar hasta convulsionar por una cantidad de alcohol que se absorbió en su piel. Y eso estamos hablando de bebés. Entonces, el frotar a un niño con alcohol, yo diría que es una conducta de mucho riesgo y es mejor nada más meterlo a bañar, a una bañera, con agua a temperatura un poco menos caliente para que se transfiera ese calor y se vaya bajando la temperatura, además de usar los medicamentos. Puede ser común que también en las tradiciones que Ujú. tengamos como sociedad, Ujú. nuestros hijos participen en alguna reunión, alguna fiesta. Ujú. En México es muy común la bolsita, la piñata Ujú. y hay dulces de por medio, ¿no? En otras culturas puede ser simplemente el pastel u otras tradiciones que tengan, pero que incluyen estos hábitos de los azúcares Ujú. añadidos, ¿no? Como papá lo has vivido seguramente y como pediatra lo has Ujú. escuchado y observado de manera más profesional y atenta, pero Ujú. ¿qué recomendaciones puedes hacer para educar y cuidar también a nuestros hijos con estas tradiciones Ujú. que podemos tener como sociedad que quizás no son las más favorables para el desarrollo de nuestros Sí, hijos? definitivamente tenemos insertado en nuestra cultura mexicana que es normal que los niños coman dulces porque son niños y es una forma muy sencilla de complacerlos, de sacarles una sonrisa, de verlos emocionados. Sin embargo, también te puedo decir que pues yo veo que una fiesta infantil es el escenario perfecto para ver todo lo que no deben de comer los niños. Me refiero a que habitualmente pues se dan alimentos sencillos como chili dogs, hot dogs, hamburguesas, pizzas o taquitos, sería burritos, lo que se ofrece. Además de una cantidad de dulces que tienen mucho azúcar, colorantes y cosas así. Y aquí te quiero comentar algo. Sobre todo hay cierto tipo de niños que deben de ser más cuidados en este tipo de reuniones sociales. Por ejemplo, niños que ya tienen problemas digestivos frecuentes y que van a una fiesta y consumen todo eso, pues puedes empeorar los síntomas digestivos. Niños que tienen alergias al consumir toda esa cantidad de colorantes y alimentos procesados pueden dispararse síntomas de alergia. Y otro punto que te voy a dar es que los niños y niñas que puedan tener trastorno por déficit de atención e hiperactividad con esta cantidad de azúcares y colorantes y procesados pueden empeorar los síntomas también de esta situación. Independientemente de la edad que tenga el niño, Ujú. si ya está detectado o no, puede ser un Ujú. determinante, por lo que entiendo. Así es. Como pediatra, ¿has Ujú. visto los cambios generacionales tanto en los papás como en los Ujú. médicos? Em, ¿qué ha llamado tu atención en estos Ujú. cambios de generación? ¿Qué comportamientos has descubierto en las familias al- a lo largo de tu experiencia como pediatra?
Pues una cosa que quiero mencionar que está muy en tendencia es que pues ahora hay demasiada información, inclusive a raíz de la pandemia se acuñó un término que se llama infodemia. Entonces esta parte de la infodemia tenemos que combatirla con información confiable y ahí es donde los médicos y profesionales de la salud tenemos que seleccionar qué información está más respaldada por datos científicos y cuáles no, porque ahorita si tú te metes a TikTok, a YouTube, a Instagram, vas a encontrar gente que te diga que des algo y gente que diga que no des algo para la misma situación. Entonces, de repente las personas pueden llegar a confundirse, pueden llegar inclusive a equivocarse, a tomar una mala decisión o a omitir algo que se debería de haber hecho, ¿no? Entiendo que como papás de repente nos da miedo, tenemos temor, tenemos inseguridad y aquí estaremos hablando del tema de vacunas, tema de algunos tratamientos, tema de algunas intervenciones para situaciones que tienen que enfrentar como familia y, insisto, está el miedo y también está en nosotros los papás. Cada uno, de acuerdo a nuestros principios y valores, sabemos qué es lo mejor que queremos ofrecerle a nuestros hijos y también esa parte de la autonomía del paciente se respeta. Pero lo que estamos fomentando es que sea una decisión bien informada, asumiendo bien los riesgos y los beneficios de lo que estás decidiendo. Me voy a regresar un poco a los inicios, pero una pregunta que creo que es muy buena que tengamos presente como papá es ¿con qué frecuencia se debería ver al pediatra conforme a la edad de nuestros hijos? Pues mira, es variable porque cuando un bebé acaba de nacer, las visitas son muy comunes o muy frecuentes. Por ejemplo, se tiene que ver después de que nació el niño a la primera semana, luego al mes, 2 meses, 4, 6 y así periódicamente. Entonces el primer año es donde se ve más frecuentemente al niño. De 1 a 2 años se puede ver 1 o 2 veces al año y a partir de los 2 años 1 vez al año, pero esto estoy mencionando para supervisar la salud. Cuando se enferman, pues son visitas adicionales. Pero sí, esta parte de la cultura de supervisar la salud de los niños es también tener esas grandes pláticas con las familias para saber qué situaciones están enfrentando, porque tenemos que ver alimentación, hábitos, conductas, crecimiento, desarrollo, habilidades y muchas cosas que se tienen que hacer por medio de esas conversaciones que tenemos los pediatras con las familias, además de atender pues de la fiebre, la gripa, el estornudo que están teniendo los niños. Me llamó la atención que tanto México como España tienen una gran similitud en el esquema de vacunación. Sin embargo, algo que quizás no es muy conocido es el proceso de vacunación conforme a la edad. Quizás en la primera etapa, como papás tenemos muy claro y está la cartilla de vacunación y vemos cuáles son las recomendaciones de nuestra Secretaría de Salud. Pero a partir de cierta edad pareciera que ya no es tema la vacunación. Como pediatra, ¿qué recomendación nos puedes dar al respecto en el esquema de vacunación para nuestros hijos, para entender cuál debería ser las vacunas que reciban nuestros hijos, cuáles son opcionales y también cuáles vacunas deberíamos considerar quizás en la adolescencia que no estamos considerando para nuestros hijos? Sí, definitivamente, como dices, los primeros 12 meses o el primer año es donde están más seguidas las vacunas e inclusive, pues, si tú te das cuenta, a tu hijo le han puesto las mismas vacunas a los 2, luego a los 4, a los 6 meses, debido a que se tiene que estimular al sistema de defensas para que produzca anticuerpos o defensas específicas contra esas infecciones que pues están ahí en esa cartilla porque son las infecciones que más riesgo tienen en los niños, tanto como para dejar secuelas como para elevar su mortalidad. Entonces, por esa razón se ponen las vacunas en las diferentes etapas. Y sí, la cartilla habitualmente, la primera parte de la cartilla llega hasta los 6 años, pero luego hay cartillas de las siguientes etapas, inclusive hay cartillas de los adultos, hay cartilla de las embarazadas y de los adultos mayores. Entonces, el tema de la vacunación con el objetivo de disminuir esos riesgos de enfermar, de ser hospitalizado o de fallecer o tener una secuela por una infección. Creo que a eso estamos jugando con la vacunación, de gestionar estos riesgos que tenemos como individuos y justamente ahorita creo que estás enterado que en el país vecino
hubo un brote de sarampión. Y ese brote de sarampión ya llegó a México, llevamos más de 400 casos en México, y ahí es donde tenemos la única forma de prevenir esa propagación del sarampión es por medio de la vacunación. Hay algunas enfermedades que son de temporada, ¿no? Cuando hay frío se aumenta una enfermedad, la estadística, y cuando hay calor aparecen otras, ¿no? ¿Qué elementos deberíamos tener presentes como papás que en los cambios de temporada pueden favorecer para que cuidemos a nuestros hijos independientemente de su edad? Porque también he visto que tú mencionas muy claramente en tus redes que a una edad los niños no deberían estar expuestos al sol. Y sin embargo estamos teniendo quizás esta práctica con facilidad porque desconocemos el daño, ¿no? Este tema de las diferentes etapas y las recomendaciones sí están enfocadas, como te dije hace ratito, en qué riesgos se tienen en las diferentes etapas. Entonces, en etapas de un recién nacido, pues se tienen ciertos riesgos porque su sistema inmune está en desarrollo. Pero quiero agregar algo aquí. Cada niño, niña o adolescente va a tener riesgos de acuerdo a su entorno, de acuerdo a su familia, a sus costumbres. Y tengo que sacar el tema de las guarderías. Yo soy pediatra en una guardería aquí en Monterrey. Y aunque se tengan protocolos de cuidado en las guarderías muy estrictos, pues el que los niños estén conviviendo estrechamente, inclusive pues está estudiado que un niño se mete algo a la boca cada 3 minutos, o sea, es algo que no se puede detener y los papás lo viven en los hogares, pero si estamos en un grupo donde hay 30 niños y todos juegan con los mismos juguetes y los chupan y los comparten y estornudan sin taparse la cara, entonces hay transmisiones de infecciones. Y sí, un niño que está cuidado en guardería puede tener más riesgo de infectarse o de enfermarse, y para eso se requiere que el niño esté perfectamente bien vacunado. Sería ideal que los niños coman saludablemente, evitando todos estos azúcares y alimentos procesados. Y también sería ideal que hayan recibido pecho, seno materno, la mayor cantidad de tiempo posible. Es muy interesante porque definitivamente alarma a los papás el saber que recién metí a mi hijo a la guardería y cada semana o cada 2 semanas me lo están regresando porque está enfermo, ¿no? ¿Qué precauciones deberíamos tener como papás o qué simplemente hay que entender que es parte de la vida? ¿Qué has encontrado tú como pediatra que a los papás les despierta una alerta cuando es algo natural del proceso de adaptación de un niño? Mira, sí es común que los niños se enfermen en una guardería, como lo acabo de mencionar, o en una escuela, por esta convivencia estrecha en un ambiente cerrado. Sin embargo, algo que me gustaría recomendar a todos los papás para que tomen las mejores decisiones es que si tu hijo está enfermo, pues sácalo de la guardería un rato para que se recupere. Y la razón es muy sencilla. Hay que pensar en el bien común, porque si yo mando a mi hijo enfermo, quiere decir que ese hijo enfermo puede contagiar al resto de compañeritos. Entonces, pensando en el bien común, pero también pensando en el hijo propio, es que si mi hijo está enfermo de una cosa y está otro niño que otro papá llevó y está enfermo de otra cosa, pues mi hijo se puede enfermar de 2 cosas. Entonces ahí es donde vemos que los niños están enfermándose tras enfermándose, sobre todo si no se logran curar o restablecer de una infección. Entonces, entendiendo que el ambiente de guardería puede ser propicio para infecciones, pues el tomar la decisión de separarlo de la guardería una temporada es una buena decisión. Sin embargo, entiendo que por la responsabilidad de los papás de trabajar, por eso están los niños en una guardería. Entonces complicamos a las familias cuando excluimos a un niño de la guardería porque tienen que buscar quién lo cuide o faltar al trabajo, pedir permisos especiales o hacer home office. Y sí, sé que esto impacta mucho, pero como te dije, cada papá sabe qué es lo mejor que quiere ofrecerle a sus hijos y bueno, si escucha alguna recomendación, pues esperamos que tome buena decisión. Vamos a brincarnos a una etapa que es muy retadora, pero que es muy bueno tener un pediatra con conocimiento de causa por la experiencia personal y con conocimiento profesional. La adolescencia tiene un reto muy grande. ¿Qué deberíamos observar como papás
en nuestros hijos para tener la tranquilidad de que es algo natural y normal de la etapa en la que están viviendo. Porque en la adolescencia empiezan los berrinches, los retos, los desafíos. Tú como papá en adopción seguramente lo viviste de una manera muy significativa. Todos los papás lo viven, pero en lo que comentamos también en una ocasión es que hay una carga emocional que traen nuestros hijos que muchas veces no somos conscientes de ella. ¿Qué deberíamos de ver como papás en nuestros hijos adolescentes para entender que es parte de su desarrollo? Mira, yo quiero platicarte una experiencia personal y lo hago con toda la intención de aportar a la pregunta que me acabas de hacer, pero con el objetivo también de ir construyendo un entorno en la familia, un espacio en la familia para el diálogo, para abrir al diálogo. Porque si no lo hacemos en etapas previas y lo queremos implementar en la adolescencia, no quiere decir que no funcione, pero va a ser retador. En cambio, si ya es parte de la familia, una costumbre que te quiero compartir, creo que es muy importante. Y ahí creo que el rol del papá juega un papel muy importante. Y esto lo puedo describir como una junta de familia. En nuestro hogar tenemos periódicamente juntas de familia y así como juntas de trabajo. Entonces, pues no los hemos calendarizado, se hace cuando se necesita, ¿verdad? Entonces, convocamos a junta de familia. En nuestro hogar tengo un rotafolio. Entonces ahí pongo los puntos que vamos a tratar. Habitualmente son situaciones que estamos enfrentando. Pues en etapas tempranas nosotros acostumbramos a que nuestros hijos participen en algunas labores del hogar. Por ejemplo, a uno le puede tocar el lunes tirar las basuras, al otro barrer o lavar los platos, alguna cosa que pues no es tan pesada, pero es formativa, ¿no? Entonces, o conductas en general las podemos anotar ahí de cómo vamos cumpliendo y son esos espacios para dialogar de que miren, estamos enfrentando esto. Un ejemplo que también te comento que abordamos el tema de que en nuestra familia en este momento no tenemos ayuda doméstica, así que no tenemos esto y cada quien tenemos que ser responsables y ahí hacemos acuerdos. ¿Me explico? Se pueden tomar diferentes puntos para analizar y luego darle seguimiento en las siguientes juntas de familia. Entonces, esto te lo digo porque en la adolescencia se necesitan muchas juntas de familia para analizar situaciones, para explicar qué están sintiendo, qué están percibiendo, cómo están viviéndolo con sus amigos o qué dificultades tienen. También para explorar aspectos del desarrollo de su vida, ir educando, ir transmitiendo esas cosas que necesitamos hacer. Y aquí, ahorita precisamente, a lo mejor tú te lo puedes saber, pero se me acaba de escapar un texto que viene en la Biblia. En la Biblia menciona que nosotros los papás tenemos la responsabilidad de estar diciéndoles a nuestros hijos las cosas y menciona el texto que al levantarte, al acostarte, al andar por el camino, estar pues como cuchillito de palo, como se dice, claro, estar insertando a nuestros hijos esos principios, esos valores, para que pues se formen y se queden ahí en el interior de su conciencia y que les sirvan de brújula o de guía para el futuro. Entonces, este tema de las juntas de familia yo lo recomiendo bastante para que se abran esos canales de comunicación. Y otra cosa que quiero recomendar es pláticas casuales. Pláticas casuales y pues como tú sabes, el tráfico de la ciudad a veces es grande o pesado y tenemos ahí momentos de oro para dialogar, ¿no? Entonces yo utilizo esa estrategia de preguntas de curiosidad. Y la estrategia de preguntas de curiosidad, que tanto funciona en etapas previas como en la adolescencia, es evitar preguntarle a tu hijo cómo estás, porque la respuesta va a ser bien y se acabó la plática, ¿verdad? O cómo te fue en la escuela, te van a contestar bien y se acabó la plática. Entonces las preguntas de curiosidad es ir un poquito más allá con estrategia. Es, ¿con quién jugaste hoy? Me explico, ya es, entonces tiene el niño que elaborar,
oye, ¿quiénes son tus 5 mejores amigos? Entonces ya es preguntas de curiosidad para que pues, el niño vaya elaborando y te vaya dando información. O preguntar, oye, ¿quién se porta mal en el salón? y cuando te dicen, a ver, ¿y qué hace? Y entonces ir escarbando para que entendamos el contexto de lo que están viendo, lo que están pensando. Y otro ejemplo de pregunta de curiosidad, como tú sabes, nuevamente refiriéndonos al tráfico, hay diferentes panorámicos, que hay mensajes de todos. Entonces, de repente puedes preguntar, oye, ¿qué opinas de esa imagen de esa muchacha que está ahí en esa foto? Y elabora, ¿no? Ujú. Elabora y ahí tú puedes ver un poquito cómo están pensando y pues así tú puedes llevarte este ejemplo de las preguntas de curiosidad más las juntas de familia para que abras esos entornos. Me refiero a tú también, pero las personas que van a ver esta información que les sirva. ¿Te interesa también y estás involucrado en el tema de la educación sexual? Sí. ¿Aprovechas estas oportunidades con tus Ujú, hijos, o sea, estas preguntas de ujú, curiosidad o estas juntas de familia? ¿Cómo nos ujú. sugieres también abordar temas de sexualidad y a partir de qué momento con nuestros hijos para saber también como pediatra qué información debemos de tener de nuestros hijos para acompañarlos en su salud? Sí, definitivamente el tema de la educación sexual es un tema muy relevante que igual recomiendo no empezarlo en la adolescencia, sino desde etapas muy tempranas. Porque como tú sabes, los niños cuando son chiquitos, pues todavía no manejan el pudor, manejan la desnudez de una forma muy natural. Y más o menos entre los 5 y 6 años ya los niños empiezan a manifestar que no me veas o yo solito, ya espontáneamente empiezan a poner eso, algunos desde antes, otros después, ¿no? Ujú. Sin embargo, nosotros desde etapas tempranas tenemos que irles enseñando qué cosas son adecuadas y qué cosas no son adecuadas. Por ejemplo, los principios de que nadie debe ver tu cuerpo, nadie puede tocar tu cuerpo, tú no tienes que tocar el cuerpo de nadie. O sea, ese tipo de recomendaciones de enseñar las partes privadas o las zonas privadas de tu cuerpo. Pero también luego viene el comportamiento adecuado de que si la persona no quiere que lo abraces, no lo abraces. O sea, son principios que desde etapas tempranas que también tienen que ver mucho con sexualidad, de respetar al otro, el espacio vital, su cuerpo. Y en dado momento, porque tú sabes, en la primaria, más o menos entre cuarto y quinto de primaria, ya se empiezan a abordar algunos temas relacionados a la sexualidad. Y ahí yo tengo una postura muy personal. Yo soy de los papás que piensa que la educación sexual de mis hijos es mi responsabilidad y la de mi esposa y no del maestro, ni del pastor, ni del padre, ni de nadie más que de nosotros, porque solo nosotros tenemos muy claro qué es lo que queremos enseñar a nuestros hijos y si nosotros tenemos esa responsabilidad en casa, pues ya nuestros hijos pueden contrastar de que acá me dijeron esto, pero mis papás me dijeron lo otro. En cambio, si no hablas en tu casa, pues se quedaron con lo que llegó afuera y de afuera llega de todo. Entonces, también en el tema de educación sexual, requerimos nosotros educarnos y mencionar esto de educarnos. A veces hay que leer libros, hay que tomar cursos, hay diplomados, hay pláticas para padres, para que tengamos más puntos de referencia en qué cosas debemos de mencionar a nuestros hijos y qué cosas debemos de advertir a nuestros hijos y pues hacer esa red de apoyo para que en la familia pues sea el mejor lugar para hablar de esos temas. ¿Tienes presente estos recursos, ya sea un libro, Uh un -huh. curso, un diplomado? Es decir, como papá ahora mismo, Uh -huh. terminando de escuchar este capítulo, ¿qué puedo buscar para entrenarme y prepararme para esto? Bueno, sí hay algunos libros y aquí quiero advertir que al explorar nosotros nuestra educación sexual para prepararnos, sí como adultos ya tenemos la posibilidad de analizar lo que te está enseñando el libro o lo que te están enseñando en un curso para contrastarlo con tu escala de valores y decidir qué cosas te funcionan y qué cosas no. Porque sí, vamos a tener diferentes recursos, algunos muy abiertos, otros más conservadores. Entonces ya, insisto, como filtro, con la responsabilidad de educar a tus hijos, tú puedes matizar y acomodar las cosas. Y sí hay varios libros que puedo recomendarte. Ahorita a la mano no tengo los autores, pero sí te los puedo compartir para que podamos ir entrenándonos y empezar a hablarlo con naturalidad. Para que nuestros hijos tengan esa confianza
de preguntarnos cuando tengan alguna duda y pues poder responder así con esta información que tengamos. Para ir concluyendo, me gustaría conocer desde tu experiencia qué ha llamado tu atención en las familias en relación al rol del padre. O sea, ¿qué patrones o qué estudios tienes presentes que marquen una diferencia en cuanto a la participación o ausencia del papá y el desarrollo, la salud de nuestros hijos? Sí, definitivamente considero que el rol de nosotros los papás es un rol indispensable para la formación integral de nuestros hijos. Y con esto no quisiera criticar o atacar a otros modelos de familia donde no existe un rol masculino en la familia, porque pues hay diferentes situaciones que se enfrentan. Sin embargo, te puedo decir que yo sí provengo de un hogar donde no tuve una figura masculina por un divorcio. Y estudiando sobre el tema, pues sí hay un impacto en muchas áreas de los hijos e hijas que el papá por diversas razones no estuvo ausente. Y claro, hay mecanismos donde la figura materna pues compensa muchas cosas, pero va a ser dependiendo de la experiencia de cada uno, dependiendo de la mamá que les tocó, pues lo positivo o lo incompleto que pudo haber sido. Sin embargo, yo estoy convencido de que nosotros los hombres tenemos un rol muy, muy importante en las familias, en el matrimonio, para presentarnos como un frente común, asumir esa responsabilidad, como lo mencionamos durante esta entrevista, en todas las enseñanzas, decisiones, cosas que queremos formar en nuestros hijos, para que pues sean adultos íntegros, que tomen decisiones adecuadas, esperando, ¿verdad?, que tomen decisiones adecuadas. Y bueno, pues hacemos lo mejor posible, pero la presencia y el involucro en la crianza creo que es relevante. Por último, ahora sí, en un inicio mencionabas que te da mucho gusto ver papás que acompañan a sus hijos y no solo que acompañan a la mamá, al hijo, sino que también ya empiezas a ver estos papás que van solos como padres a la cita contigo como pediatra. Seguramente hay algún papá que nos está escuchando ahora y que quizás no se ha involucrado tanto, no solo en el acompañamiento de las citas con el pediatra, pero en general en la formación de su hijo. ¿Qué te gustaría decirle a esos papás? Ya nos compartiste y te agradezco la confianza y la transparencia de tu situación personal. Pero ¿qué mensaje le darías a ese papá que está ahí con su hijo, pero que quizás no está haciéndose presente como pudiera? Bien, una de las cosas que es un reto para todos nosotros los papás y las mamás también, es lograr que nuestros hijos se sientan amados, se sientan importantes, se sientan que sus necesidades son satisfechas. Y estoy mencionando que es un reto porque hay que hacer sentir, porque uno puede hacer muchas acciones, sin embargo, si no le llegó el mensaje al hijo, pues el hijo no lo sintió, ¿no? Entonces, si somos más conscientes de que nuestros hijos necesitan sentirse amados, importantes, valiosos y que sus necesidades están satisfechas, creo que podemos tomar diferentes decisiones en nuestro rol paterno. Muy bien, doctor. Pues te agradezco mucho el tiempo. Espero sea la primera. Tenemos más temas ahí guardados. Pero la verdad te agradezco mucho y bueno, pues no sé si hay algún mensaje, algo muy importante. Tu medio de contacto, ¿dónde te puede contactar la gente que nos escucha? Bueno, pues habitualmente comparto muchas cosas en mis redes sociales, como Dr. Dr.-Piedra, en Instagram, Facebook y otras redes sociales. Muy bien. Pues muchas gracias, doctor. Por último, ahora sí, para consulta, ¿es por este mismo medio de Instagram? ¿Hay algún medio de contacto? Sí, por redes no consulto habitualmente, pero sí estoy en el Hospital San José, en consultorio 601. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti, Ángel. Gracias por haber llegado hasta el final de este capítulo. Recuerda que tu suscripción puede hacer una gran diferencia en este proyecto. Y ya sabes, la próxima vez que alguien te vuelva a decir que nadie nos enseña a ser papá, compártele este canal y dile que ya se puede aprender a ser un buen papá. Nos vemos en la próxima.